Hay imperios que se construyen con petróleo y hay fortunas que se construyen con acero, diseñadas para soportar los siglos, moldeadas en los hornos industriales de la Venezuela próspera. Pero la historia nos enseña una verdad que los griegos conocían muy bien y que María Corina Machado aprendería a fuego lento en su propia piel. Cuando un mortal se atreve a desafiar a los tiranos modernos, cuando una mujer de la élite venezolana decide traicionar su clase de origen para abrazar la causa de la libertad, los dioses de la revolución bolivariana eventualmente cobran su precio, no en monedas de oro, sino en sangre, en exilio, en amenazas de muerte y en la soledad más absoluta de quien pelea contra un régimen que tiene todos los fusiles y todo el petróleo del mundo. El 8 de enero de 2026, mientras tú lees esto, María Corina Machado está preparando su regreso triunfal a Venezuela. El dictador Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses hace apenas 5 días, el 3 de enero, en una operación militar que cambió la historia de América Latina para siempre. Y ella, la mujer que pasó años escondiéndose en sótanos, durmiendo en casas seguras diferentes cada noche, perseguida por escuadrones de la muerte del régimen, finalmente puede regresar a casa. El 6 de enero, apenas 3 días después de la caída del tirano, María Corina anunció ante las cámaras del mundo que volvería a Venezuela. No como una refugiada, no como una exiliada con la cabeza agachada. Volvería como la mujer que nunca se rindió, como la voz que no pudieron silenciar ni con balas ni con calabozos. Pero para entender la magnitud de este momento, para comprender por qué esta mujer de 58 años, con una melena que se ha vuelto blanca prematuramente por el estrés, se ha convertido en el símbolo viviente de la resistencia venezolana, debemos retroceder. Debemos entrar en la mansión donde nació esta historia. No una mansión de dictador construida con dinero robado del pueblo, sino una residencia de industriales honestos en el este de Caracas, donde una niña de ojos brillantes crecía rodeada de privilegios que el destino le arrancaría pieza por pieza hasta convertirla en lo que es hoy. Una leona política que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2025 y que ahora regresa no a reclamar venganza, sino a reclamar justicia. Esta es la verdadera historia de María Corina Machado. La crónica de cómo la hija mayor de una dinastía industrial se convirtió en la enemiga pública número 1 del chavismo. Cómo una ingeniera con maestría en finanzas, que pudo haber vivido toda su vida en la comodidad de los country clubs, decidió en cambio jugarse la vida enfrentando a Hugo Chávez cara a cara en televisión nacional, gritándole en vivo y en directo: expropiar es robar. Cómo esta mujer vio con sus propios ojos cómo el régimen destruía las empresas de su familia, cómo enviaba soldados armados a ocupar las acerías que su abuelo construyó con sus propias manos, convirtiéndolas en ruinas soviéticas, y cómo, en lugar de huir al exilio dorado en Miami, como hicieron miles de venezolanos ricos, ella se quedó a pelear, a organizar, a resistir, sabiendo que cada mañana al despertar podía ser la última. Pero antes de entrar en esa casa donde todo comenzó, antes de descubrir cómo se forja un carácter capaz de mirar a un tirano a los ojos sin parpadear, ayúdame a romper la censura. Dale like a este video ahora mismo, suscríbete al canal, porque esta historia no la quieren contar los algoritmos controlados por regímenes que odian la libertad. Tu apoyo es la dinamita que destruye los muros del silencio. ¿Crees que María Corina Machado es una heroína o una traidora a su clase? Dímelo en los comentarios. Vamos a entrar en la casa donde nació la leona. María Corina Machado, parisca, nació el 7 de octubre de 1967 en Caracas, en una Venezuela que todavía creía en sí misma, que todavía tenía futuro, que todavía no se había ahogado en su propio petróleo. Era la década de los 60, la época dorada del país más rico de América Latina,
cuando el bolívar valía más que el dólar, y los venezolanos viajaban a Miami no como refugiados hambrientos, sino como turistas que repetían el famoso dicho: «Está tan barato, dame dos». Era la primogénita de 4 hermanas, en una familia que representaba lo mejor del capitalismo venezolano. Ese que construía en lugar de robar, ese que generaba empleo en lugar de miseria. Su padre, Enrique Machado Zuloaga, no era un corrupto enchufado del gobierno que firmaba contratos petroleros en yates mientras el pueblo comía basura. Era un empresario de verdad, de la vieja escuela, de los que madrugaban para revisar personalmente las plantas siderúrgicas, de los que se ensuciaban las manos con la grasa industrial y conocían el nombre de cada trabajador en la fábrica. Su madre, Corina Parisca Pérez, era psicóloga, una mujer culta e inteligente que educó a sus 4 hijas, no solo para ser bellas y elegantes en los salones de la alta sociedad caraqueña, sino para ser pensadoras, para tener columna vertebral de acero, para no arrodillarse ante nadie. La familia Machado no era simplemente rica con dinero nuevo y ostentoso. Eran parte de la aristocracia industrial de Venezuela, esa clase que construyó el país moderno con hierro y hormigón. Habían fundado la electricidad de Caracas, la empresa que iluminaba la capital en los años cuando todavía era posible que en Venezuela hubiera luz eléctrica 24 horas al día sin apagones. Controlaban Sivenza y Sidetur, gigantes de la siderurgia venezolana, que exportaban acero de calidad mundial a Estados Unidos y Europa, que daban empleo a miles de familias venezolanas, que pagaban impuestos honestos sin robar ni un centavo del presupuesto nacional. Imaginen la ironía cruel del destino. La niña que crecía viendo cómo su familia construía con acero literal las vigas del progreso venezolano, las columnas de los puentes, las estructuras de los edificios. Un día vería cómo soldados con fusiles AK-47 ocupaban esas mismas plantas bajo órdenes directas de Hugo Chávez. Los vería confiscando las fábricas en nombre del socialismo del siglo XXI, destruyéndolas con su incompetencia criminal, convirtiéndolas en ruinas oxidadas donde ya no se producía nada, donde los trabajadores morían de hambre ganando salarios de $3 al mes. Pero en los años 70 y 80, cuando María Corina era una niña, esa pesadilla todavía no había llegado. Ella crecía en un hogar conservador, profundamente católico, donde se valoraba el trabajo duro por encima del dinero fácil, la educación por encima de la ignorancia populista y la responsabilidad social por encima del egoísmo. No era una familia de nuevos ricos vulgares que ostentaban con relojes de oro y carros blindados. Eran gente seria, de misa dominical, de cenas familiares obligatorias, de valores tradicionales. María Corina era la mayor de las hermanas, y desde niña mostró algo que sus padres reconocieron de inmediato: liderazgo natural. No era la niña sumisa y callada que se sienta bonita en las fiestas. Era la que organizaba los juegos, la que defendía a sus hermanas menores, la que hacía preguntas incómodas en la mesa familiar cuando los adultos hablaban de política. Su padre, Enrique, veía en ella algo especial. Le hablaba de los negocios familiares, le explicaba cómo funcionaba la industria, cómo se negociaba con los sindicatos, cómo se construía riqueza honesta. Estudió en los mejores colegios privados de Caracas, esos donde las hijas de las familias tradicionales aprendían inglés perfecto y modales impecables. Pero a diferencia de muchas de sus compañeras, que solo soñaban con casarse con un hombre rico y pasar el resto de sus vidas en el country club, María Corina tenía ambiciones más grandes. Quería construir, quería crear, quería entender cómo funcionaba el mundo de verdad. Así que cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, no eligió algo decorativo. Eligió ingeniería industrial en la Universidad Católica Andrés Bello, una de las carreras más duras y tradicionalmente masculinas. Imaginen la escena: una joven de familia millonaria
que podría estar de vacaciones permanentes en las playas de Los Roques, sentada en un salón de clases lleno de hombres, estudiando termodinámica, resistencia de materiales, procesos industriales. Pero ella no solo estudió, destacó. Se graduó con honores y luego se fue a Estados Unidos a continuar su educación. No se fue a gastar el dinero de papá en bares y fiestas. Se inscribió en un programa de maestría en finanzas, sumergiéndose en el mundo del capital, los mercados, la economía real. Para finales de los años 80, María Corina regresó a Venezuela como una mujer completamente formada. Tenía 2 títulos universitarios de primer nivel, hablaba inglés perfecto y entendía tanto de ingeniería como de finanzas. Era el sueño de cualquier empresa, pero ella no buscó un trabajo corporativo cómodo. Decidió trabajar en las empresas familiares, ensuciarse las manos, aprender desde abajo cómo funcionaba realmente la siderurgia venezolana. Se casó joven y tuvo 4 hijas, 4 niñas hermosas que crecerían en el mismo mundo privilegiado donde ella creció, o eso pensaba en esos años inocentes. María Corina parecía destinada a una vida perfecta y predecible. Sería la esposa elegante, la madre dedicada, la heredera discreta que administraba las inversiones familiares. Iría a misa los domingos, a cenas de gala los sábados, y moriría vieja y respetada rodeada de nietos. Pero el destino tenía otros planes. En 1992, cuando María Corina tenía 25 años, algo sucedió que cambiaría Venezuela para siempre. Un teniente coronel desconocido del ejército venezolano, con ojos saltones y una retórica marxista barata robada de Fidel Castro, intentó dar un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó. Los tanques se quedaron atascados en el tráfico de Caracas como una mala comedia. Ese teniente coronel fue arrestado y metido en la cárcel. Pero antes de que lo esposaran, le dieron unos minutos en televisión nacional para que se rindiera. Y en esos minutos, ese hombre de voz grave y pausada pronunció 3 palabras que electrificaron a millones de venezolanos. Por ahora. No dijo fracasamos. No pidió perdón. Dijo por ahora, como una promesa, como una amenaza, como una sentencia de muerte para la Venezuela que María Corina conocía. El nombre de ese teniente coronel era Hugo Rafael Chávez Frías, y aunque nadie lo sabía todavía, ese hombre no era un simple militar fracasado. Era el anticristo de la democracia venezolana, el que convertiría el país más rico de América Latina en un campo de concentración tropical. Y María Corina Machado, la joven ingeniera que en 1992 todavía creía que la democracia funcionaba, estaba a punto de convertirse en su enemiga más peligrosa. En 1994, Chávez salió de la cárcel indultado por el presidente Rafael Caldera, quien cometió el error histórico más grande de América Latina moderna: creer que podía controlar al monstruo. Chávez comenzó a viajar por Venezuela como un evangelista político, prometiendo el cielo a los pobres y el infierno a los ricos. Hablaba de revolución, de justicia social, de acabar con la corrupción. Y millones de venezolanos humillados, cansados de gobiernos incompetentes, lo escucharon. María Corina observaba todo esto desde su mundo. Veía las encuestas subir, veía cómo ese hombre ganaba terreno, veía cómo la clase política tradicional no entendía lo que estaba pasando. Ella trabajaba en las empresas familiares, criaba a sus hijas, vivía su vida. Pero algo dentro de ella comenzaba a despertar, una voz de alarma que le decía: este hombre es peligroso, este hombre no es un demócrata, este hombre es un tirano en embrión. Y el 6 de diciembre de 1998, esa pesadilla se hizo realidad. Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales con el 56% de los votos. Venezuela lo eligió democráticamente, como Alemania eligió a Hitler, como muchos pueblos han elegido a sus propios verdugos. La noche de la elección, mientras millones de venezolanos celebraban en las calles,
creyendo que finalmente venía su Redentor. María Corina Machado se sentó en la sala de su casa y lloró. No lágrimas de tristeza, sino de rabia impotente, porque ella sabía que Venezuela acababa de cometer suicidio. Y tenía razón. Pero lo que María Corina no sabía todavía era que ella misma se convertiría en la voz más fuerte de la resistencia, que sacrificaría su fortuna, su seguridad, el futuro de sus propias hijas, para pelear contra ese hombre, que un día estaría escondida 5 pisos bajo tierra, perseguida como un animal, con una recompensa sobre su cabeza, pero sin rendirse jamás. Y que finalmente, 28 años después de esa noche terrible, ella estaría viva y Chávez estaría muerto, y Maduro estaría esposado en una celda en Colorado, mientras ella regresaba victoriosa. Prepárate. En la siguiente parte, vamos a ver cómo la joven ingeniera se convirtió en la leona que le plantó cara al tirano. Vamos a entrar en los años más oscuros, cuando las empresas fueron confiscadas, cuando las amenazas de muerte llegaron a su casa, cuando tuvo que enviar a sus 4 hijas al exilio para salvarles la vida. La guerra acababa de comenzar. El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez juró como presidente de Venezuela, con la mano sobre una constitución que prometió destruir. Y lo hizo. En su discurso de investidura, con esa voz teatral que hipnotizaba a las masas, declaró que esa constitución era moribunda y que Venezuela necesitaba refundarse desde cero. María Corina Machado, viendo la ceremonia por televisión desde su casa en Caracas, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Reconoció ese lenguaje. Era el lenguaje de los tiranos que vienen a salvarte destruyendo todo lo que existe. Los primeros años del chavismo fueron una seducción lenta y metódica. Chávez no llegó con pelotones de fusilamiento el primer día. Llegó con sonrisas, con programas sociales financiados con el petróleo a $100 el barril, con misiones que daban comida y educación a los pobres. Y el pueblo lo adoró. Pero detrás de esa fachada populista se estaba construyendo una maquinaria de control total. Chávez comenzó a colocar militares leales en todos los puestos clave del Estado, a controlar los medios de comunicación, a amenazar a los empresarios que no se arrodillaban ante él. Y entonces llegó el momento que cambió la vida de María Corina para siempre. En 2001, Chávez anunció un paquete de leyes que permitían al Estado expropiar tierras y empresas privadas sin compensación justa. Era el primer paso hacia la sovietización total de Venezuela. María Corina entendió de inmediato lo que significaba. Su familia, sus empresas, todo lo que habían construido durante generaciones estaba en la mira. No era paranoia, era matemática política. En 2002, Venezuela explotó. La oposición, los empresarios, los trabajadores petroleros, los militares disidentes, todos se unieron en un intento desesperado de sacar a Chávez del poder. Hubo un golpe de Estado que duró 48 horas, el tiempo suficiente para que el mundo viera la verdadera cara del chavismo. Cuando Chávez regresó al poder, respaldado por militares cubanos y turbas armadas, comenzó la venganza. Y fue entonces cuando María Corina Machado tomó la decisión que definiría el resto de su vida. No huiría, pelearía. Ese mismo año, María Corina fundó Súmate, una organización civil dedicada a defender el voto y la transparencia electoral. El nombre era perfecto, Súmate, una invitación simple y poderosa para que cada venezolano se sumara a la defensa de la democracia. La idea era brillante y peligrosa. Súmate organizaría un referéndum revocatorio contra Chávez, usando la propia constitución que él había creado como arma para sacarlo del poder legalmente. Chávez montó en cólera. Acusó a María Corina de ser una agente de la CIA, de recibir dinero del imperialismo norteamericano, de conspirar para entregar Venezuela a Estados Unidos. La propaganda estatal comenzó a bombardearla en la televisión pública 24 horas al día. Su foto aparecía en programas de humor político donde la ridiculizaban,
la insultaban, la demonizaban. Pero eso era solo el principio. En 2002, María Corina comenzó a recibir las primeras amenazas de muerte serias. No eran llamadas anónimas de borrachos, eran mensajes específicos, detallados, que describían los movimientos de sus hijas, las rutas que tomaban al colegio, los horarios de entrada y salida de su casa. Eran amenazas profesionales, del tipo que envían los servicios de inteligencia cuando quieren que sepas que pueden tocarte en cualquier momento. Y entonces María Corina tuvo que tomar la decisión más dolorosa que una madre puede tomar. Reunió a sus 4 hijas, niñas todavía, y les dijo que tenían que irse de Venezuela. Imaginen esa escena. Una madre sentada en la sala de su casa, con el corazón destrozado, explicándoles a sus bebés que ya no estarán seguras si se quedan, que mamá tiene que quedarse a pelear, pero que ellas deben irse lejos, muy lejos, donde los hombres malos del gobierno no puedan hacerles daño. María Corina envió a sus 4 hijas al extranjero, dispersándolas en diferentes países para minimizar el riesgo. Y cada noche, desde ese momento, se acostaba sola en su cama, preguntándose si algún día las volvería a abrazar. Pero el dolor personal no la detuvo. En 2004, Súmate logró lo imposible. Recolectó más de 3.8 millones de firmas, pidiendo el referéndum revocatorio contra Chávez, una hazaña organizativa monumental en un país donde el gobierno controlaba todos los registros. Fue un momento de esperanza brillante. Venezuela demostraba que todavía creía en la democracia, que todavía quería cambiar las cosas por la vía pacífica. El referéndum se realizó el 15 de agosto de 2004 y Chávez lo ganó. Oficialmente obtuvo el 59% de los votos a favor de mantenerlo en el poder. Pero la oposición, los observadores internacionales independientes y los análisis estadísticos posteriores demostraron que hubo fraude masivo. Las máquinas de votación fueron manipuladas. Los centros electorales en zonas pobres reportaron participaciones imposibles del 100%. Los números no cuadraban. Pero Chávez tenía el poder, tenía los militares, tenía el petróleo. Y los números oficiales se quedaron en los libros de historia. María Corina no se rindió. En 2005, el régimen la acusó formalmente de traición a la patria y conspiración para derrocar al gobierno. La acusación era absurda desde el punto de vista legal, pero perfecta desde el punto de vista político. Era una señal clara. Si sigues, te metemos en la cárcel. María Corina enfrentó a los fiscales chavistas, defendió su inocencia y salió libre por falta de pruebas. Pero el mensaje había sido enviado, estaba marcada. Y entonces, en 2010, sucedió lo que ella siempre supo que sucedería. Hugo Chávez firmó la orden de expropiación de Sidetur, una de las empresas siderúrgicas de la familia Machado. No fue una negociación, no fue una compra. Fue un robo a mano armada con sello presidencial. Soldados de la Guardia Nacional Bolivariana entraron en las instalaciones con fusiles en alto, sacaron a los gerentes, bajaron la bandera de la empresa y subieron la bandera venezolana. Chávez apareció en cadena nacional celebrando la recuperación de las empresas que le habían robado al pueblo. María Corina vio por televisión cómo destruían el legado de su familia. Vio cómo las fábricas que su abuelo construyó con sus propias manos, las mismas donde miles de venezolanos habían trabajado con dignidad durante décadas, eran entregadas a gerentes incompetentes del gobierno que no sabían distinguir el acero del aluminio. En menos de 2 años, esas plantas dejaron de producir. Los trabajadores fueron despedidos. La maquinaria se oxidó. Lo que había sido un motor de la economía venezolana se convirtió en un cementerio industrial. Pero la furia de María Corina no se convirtió en odio. Se convirtió en determinación de hierro fundido. En 2010, decidió que ya no bastaba con organizar desde las ONGs. Tenía que entrar en la política directamente, mirar a Chávez a los ojos
enfrentarlo en su propio terreno. Así que se presentó como candidata a la Asamblea Nacional por el estado de Caracas, y ganó. Contra todo pronóstico, contra la maquinaria electoral del chavismo, contra el fraude y la intimidación, María Corina Machado fue electa diputada. El día que entró en la Asamblea Nacional, en enero de 2011, Chávez supo que tenía un problema, porque María Corina no era como los otros diputados de oposición, que hacían discursos tímidos y se iban a casa. Ella llegó con los guantes puestos, lista para pelear cada batalla, para denunciar cada robo, para gritar cada verdad que el régimen quería ocultar. Y en 2012 sucedió el momento que quedó grabado para siempre en la memoria colectiva de Venezuela. Chávez estaba dando un discurso interminable en la Asamblea Nacional, como hacía siempre, hablando durante horas sin dejar que nadie respondiera. María Corina pidió la palabra. Chávez, divertido, pensando que iba a humillarla en vivo, le dio el micrófono. Grave error. María Corina se levantó, miró directamente a los ojos a Chávez y con una voz clara y fuerte que no temblaba le dijo: «Presidente, usted habla de justicia social, pero expropiar no es justicia. Expropiar es robar. Usted le robó a mi familia, le robó a miles de familias venezolanas, y un día la historia lo juzgará por eso». El silencio en la asamblea fue sepulcral. Nadie le hablaba así a Chávez, nadie se atrevía. Pero ella lo hizo. Chávez, rojo de rabia, comenzó a gritarle, a insultarla, a acusarla de oligarca y de vendida al imperio. Pero María Corina no bajó la mirada. Se quedó de pie, firme, esperando a que terminara su berrinche. Esa imagen, esa mujer sola enfrentando al dictador sin miedo, se volvió viral en las redes sociales. Se convirtió en un símbolo. Desde ese momento, María Corina se convirtió en la enemiga número 1 del chavismo, pero también se convirtió en la esperanza de millones de venezolanos que estaban cansados de tener miedo. Y cuando Chávez murió de cáncer en 2013 y su heredero Nicolás Maduro tomó el poder, María Corina supo que la verdadera batalla apenas comenzaba, porque Maduro no tenía el carisma de Chávez, solo tenía su brutalidad, y estaba dispuesto a usar toda la violencia del Estado para mantenerse en el poder. En 2014, María Corina organizó el movimiento La Salida, llamando a protestas masivas en todo el país para exigir la salida de Maduro. Las calles se llenaron, millones de venezolanos marcharon, pero Maduro respondió con la Guardia Nacional, con gases lacrimógenos, con balas. Murieron más de 40 manifestantes, cientos fueron encarcelados, y María Corina fue expulsada de la Asamblea Nacional de manera ilegal, acusada de incitar a la violencia. Le prohibieron salir del país, le congelaron sus cuentas bancarias, la convirtieron en una prisionera sin rejas. Pero ella no se detuvo. Desde ese momento, María Corina Machado entró en la clandestinidad política. Ya no podía aparecer en público sin riesgo de ser arrestada. Ya no podía dormir en su casa. Comenzó una vida nómada, moviéndose de casa segura en casa segura, usando disfraces, cambiando de teléfonos cada semana, sabiendo que en cualquier momento podían capturarla. Prepárate, porque en la siguiente parte vamos a entrar en los años más oscuros, cuando María Corina vivió como una fugitiva en su propio país, cuando ganó las primarias de oposición y Maduro le prohibió participar en elecciones, cuando el mundo la abandonó pero ella siguió peleando. La prueba de fuego había comenzado. Hay una diferencia brutal entre ser perseguido y ser cazado. Los perseguidos pueden esconderse, pueden huir, pueden pedir asilo en una embajada y salir del país en un avión. Los cazados no tienen esa opción. Los cazados viven cada segundo, sabiendo que son la presa en un juego donde el cazador tiene todos los recursos del Estado, todos los satélites, todas las cámaras de vigilancia, todos los soplones infiltrados en cada esquina. Y desde 2014,
después de que Nicolás Maduro la expulsara ilegalmente de la Asamblea Nacional y le prohibiera salir de Venezuela. María Corina Machado dejó de ser perseguida para convertirse en casada. La vida de María Corina se transformó en una pesadilla de supervivencia diaria. No podía dormir 2 noches seguidas en el mismo lugar. No podía usar su teléfono personal. No podía abrazar a sus hijas que vivían en el extranjero, porque cualquier viaje internacional significaba ser arrestada en el aeropuerto. Vivía en una red de casas seguras, apartamentos prestados por simpatizantes valientes que arriesgaban sus propias vidas al darle refugio temporal. Cada vez que salía a la calle, tenía que usar pelucas, lentes oscuros, ropa común que no llamara la atención. La mujer que había crecido en mansiones de mármol ahora dormía en colchones en el piso, comiendo comida fría de latas, porque no podía arriesgarse a que el humo de una cocina delatara su ubicación. Pero lo más cruel de todo era la soledad absoluta. María Corina no podía confiar en nadie. El régimen de Maduro había infiltrado agentes en todos los grupos de oposición. Cada reunión era un riesgo. Cada aliado potencial podía ser un traidor. Y mientras ella vivía escondida como una criminal, Maduro dormía tranquilo en su búnker de Fuerte Tiuna, protegido por cubanos del G2 y comiendo filetes bañados en oro en Turquía. Pero María Corina tenía algo que Maduro nunca entendería. Ella no peleaba por poder, peleaba por principios. Y los principios no se negocian, no se venden, no se rinden. Así que desde las sombras, desde esos pisos seguros donde se escondía, María Corina siguió organizando. Siguió dando entrevistas clandestinas por videollamada a medios internacionales. Siguió escribiendo artículos incendiarios que se publicaban en periódicos extranjeros. Siguió siendo la voz que el régimen no podía silenciar, aunque lo intentara con todas sus fuerzas. En 2023, después de años en la clandestinidad, María Corina tomó la decisión más audaz de su vida. La oposición venezolana convocó a elecciones primarias para elegir un candidato único que enfrentara a Maduro en las presidenciales de 2024. Y ella decidió participar. Sabía el riesgo. Sabía que Maduro podía arrestarla en cualquier momento durante la campaña. Pero también sabía que Venezuela necesitaba ver que alguien todavía tenía el coraje de plantarse frente al tirano sin miedo. La campaña de María Corina fue un fenómeno que nadie esperaba. No tenía dinero del Estado. No tenía acceso a televisión nacional. No podía hacer mítines masivos porque el régimen los reprimía con violencia. Pero tenía algo más poderoso: autenticidad. Cuando María Corina hablaba, la gente sentía que estaba escuchando a alguien que realmente había pagado el precio de sus convicciones. No era una política profesional que decía lo que la gente quería oír. Era una mujer que había perdido su fortuna, sus empresas, la compañía de sus hijas, su seguridad, todo, por defender la libertad. Y el 22 de octubre de 2023 sucedió algo histórico. Más de 2.4 millones de venezolanos desafiaron al régimen y salieron a votar en las primarias de oposición. Y María Corina Machado no solo ganó, arrasó, obtuvo más del 90% de los votos. Fue una victoria tan aplastante que hasta el régimen quedó en shock. La oligarca, la fascista, la agente de la CIA, que llevaban demonizando durante años, había logrado lo que ningún político de oposición había conseguido: unir a los venezolanos detrás de un liderazgo indiscutible. La noche del triunfo, María Corina apareció en una tarima improvisada en Caracas, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, y pronunció un discurso que quedará en la historia de Venezuela. Hoy el pueblo venezolano demostró que no tiene miedo. Hoy demostramos que somos más los que queremos libertad que los que defienden la tiranía. Y le digo a Nicolás Maduro: tus días están contados. La multitud estalló en un rugido que se escuchó en todo el país. Por primera vez en años, Venezuela sintió esperanza.
Pero Maduro no era un demócrata que aceptaría la derrota. 2 días después del triunfo de María Corina, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado completamente por el chavismo, emitió una sentencia que confirmaba una inhabilitación política que le habían impuesto años atrás de manera ilegal. María Corina Machado, la ganadora indiscutible de las primarias de oposición, quedó oficialmente prohibida de participar en las elecciones presidenciales. Era un golpe de Estado judicial en toda regla. Era la prueba definitiva de que en Venezuela ya no existía democracia, solo existía una dictadura con maquillaje electoral. El mundo democrático debería haber explotado en indignación. Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas deberían haber impuesto sanciones devastadoras contra el régimen de Maduro por esta violación obscena del proceso electoral. Pero no lo hicieron. Hubo comunicados tibios, expresiones de preocupación, pero nada más. María Corina estaba sola, Venezuela estaba sola, porque al mundo le importaba más el petróleo venezolano que la libertad de 30 millones de personas. María Corina tuvo que tomar una decisión desgarradora. Podía renunciar, podía exiliarse, podía aceptar que la batalla estaba perdida y salvar lo que quedaba de su vida personal. O podía hacer lo que había hecho durante 25 años, resistir. Eligió resistir. Pero como no podía ser candidata, designó a Edmundo González Urrutia, un diplomático respetado de 74 años, como su sustituto. Ella seguiría siendo la verdadera líder de la oposición, pero desde las sombras. La campaña electoral de 2024 fue una farsa sangrienta. Maduro controló completamente el proceso. Arrestó a colaboradores de María Corina, cerró locales de campaña, prohibió que González Urrutia apareciera en televisión. Pero María Corina, desafiando todas las órdenes de inhabilitación, salió a hacer campaña por todo el país. Viajaba en caravanas improvisadas, parando en pueblos pequeños, hablando con la gente en las plazas. Y donde quiera que llegaba, miles de venezolanos la recibían con lágrimas y banderas. Era como si estuvieran viendo a una santa viviente, a alguien que encarnaba todos sus sufrimientos y sus esperanzas. El 28 de julio de 2024 se realizaron las elecciones. Y aunque el Consejo Nacional Electoral controlado por Maduro declaró su victoria con el 51% de los votos, todo el mundo sabía que era mentira. La oposición había conseguido copias de más del 80% de las actas electorales que demostraban que Edmundo González y María Corina habían ganado con más del 67% de los votos. Era el fraude electoral más grande y más documentado de la historia moderna de América Latina. Venezuela estalló en protestas espontáneas. Millones de personas salieron a las calles gritando «fraude». Y Maduro respondió como siempre, con violencia extrema. Los colectivos armados del régimen, las bandas de motorizados chavistas con armas automáticas, dispararon contra manifestantes desarmados. La represión fue brutal. Murieron decenas de jóvenes. Más de 2.000 personas fueron arrestadas. Y muchas de ellas fueron llevadas al Helicoide, la prisión de tortura más infame de América Latina. María Corina tuvo que esconderse más profundo que nunca. Los servicios de inteligencia cubanos y venezolanos recibieron órdenes directas de capturarla viva o muerta. Hubo momentos en los que estuvo a minutos de ser atrapada, momentos en los que tuvo que escapar por techos de edificios, momentos en los que pensó que finalmente le había llegado la hora. Pero cada vez, con ayuda de una red secreta de venezolanos valientes, logró escapar. Y entonces, el 10 de octubre de 2025, el teléfono de María Corina sonó con una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era el Comité Nobel desde Oslo. Le estaban informando que había ganado el Premio Nobel de la Paz. La mujer que vivía escondida 5 pisos bajo tierra. La mujer que no podía abrazar a sus hijas. La mujer que el mundo había abandonado. Acababa de recibir el reconocimiento más alto que la humanidad puede dar.
María Corina lloró. Lloró por primera vez en años, no de alegría, sino de alivio, porque finalmente el mundo estaba viendo lo que ella llevaba gritando durante décadas. El anuncio del Nobel fue una cachetada moral para todos los gobiernos que habían mirado hacia otro lado mientras Maduro torturaba y mataba. Ya no podían ignorarla, ya no podían fingir que no sabían lo que estaba pasando en Venezuela. Pero recibir el premio significaba viajar a Oslo, y viajar significaba salir de Venezuela. Y salir de Venezuela significaba que tal vez nunca podría regresar, que Maduro cancelaría su pasaporte, que quedaría exiliada para siempre. Era una trampa perfecta. El premio más importante de su vida podía convertirse en su sentencia de destierro definitivo. María Corina tomó la decisión más valiente. Iría a Oslo a recibir el Nobel, pero regresaría a Venezuela. Aunque eso significara arriesgar su captura, aunque eso significara posiblemente la muerte, porque ella no era una exiliada, era una venezolana que pelearía en su tierra hasta el final. Prepárate, en la siguiente parte vamos a ver el momento más dramático, su viaje secreto a Oslo, su discurso desgarrador en la ceremonia del Nobel, y la noticia que cambiaría todo: la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses. La victoria estaba cerca. Diciembre de 2025, María Corina Machado estaba sentada en un sótano en Caracas, mirando por una ventana estrecha que apenas dejaba ver un pedazo de cielo gris. Afuera, Venezuela se moría lentamente. Los hospitales no tenían medicinas. La electricidad fallaba todos los días. Los niños buscaban comida en la basura. Y Nicolás Maduro, el hombre que había robado las elecciones apenas 5 meses atrás, celebraba su victoria con desfiles militares y cadenas nacionales interminables. Pero María Corina tenía un secreto que mantenía su corazón latiendo. En 48 horas, viajaría clandestinamente a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz. El viaje era una operación de inteligencia digna de una película de espías. María Corina no podía simplemente comprar un boleto de avión y subirse en el aeropuerto de Maiquetía. Los servicios de inteligencia cubanos del G2 controlaban todos los puntos de salida del país. Tenían su foto en cada terminal, en cada puesto de control fronterizo. Si la veían, la arrestarían de inmediato y la meterían en el helicoide, donde nunca más se sabría de ella. Así que la operación requería documentos falsos, disfraces, rutas secretas a través de países vecinos y la ayuda coordinada de gobiernos democráticos que finalmente habían decidido protegerla. La noche del 8 de diciembre de 2025, María Corina salió de su escondite en Caracas, disfrazada de una mujer mayor, con peluca gris, lentes gruesos y ropa humilde. Viajó durante horas en la parte trasera de un vehículo con vidrios polarizados, cruzó la frontera de manera clandestina y finalmente llegó a un aeropuerto en un país vecino donde un avión privado la esperaba. Cuando finalmente despegó y vio las luces de Sudamérica alejarse por la ventanilla, María Corina dejó escapar el aire que había estado conteniendo durante meses. Estaba libre, temporalmente libre. El vuelo a Oslo duró casi 14 horas. María Corina no pudo dormir. Pensaba en sus hijas, a quienes no veía en años. Pensaba en los presos políticos torturados en el helicoide, gente que había salido a las calles a defender su victoria electoral y ahora pagaba el precio en celdas sin luz. Pensaba en los jóvenes asesinados durante las protestas, cuyos cuerpos fueron entregados a sus madres en bolsas negras con advertencias de no hacer funerales públicos. Pensaba en Venezuela, su Venezuela destruida, y se preguntaba si algún día volvería a verla libre. El 10 de diciembre de 2025, en el Oslo City Hall, frente a la realeza noruega, diplomáticos de todo el mundo y cámaras de televisión que transmitían en vivo a más de 100 países, María Corina Machado subió al podio para recibir su Premio Nobel de la Paz. Vestía un traje blanco impecable,
el color de la paz y de la rendición que ella nunca daría. Pero su rostro mostraba las cicatrices invisibles de 25 años de guerra contra la tiranía. Tenía 58 años, pero sus ojos parecían de alguien que había vivido 3 vidas. Cuando María Corina comenzó su discurso de aceptación, su voz temblaba ligeramente, no de miedo, sino de emoción contenida durante demasiado tiempo. Recibo este premio en nombre de todos los venezolanos que siguen peleando por la libertad, en nombre de los presos políticos que en este momento están siendo torturados en las mazmorras de Maduro, en nombre de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, en nombre de los 8 millones de venezolanos que tuvieron que huir de su país para no morir de hambre. Este premio no es mío, es de ellos. Hubo un silencio absoluto en el salón. Y entonces, María Corina hizo algo que nadie esperaba. Sacó una lista de nombres de su bolsillo y comenzó a leer, uno por uno, nombres de jóvenes asesinados por la dictadura, nombres de activistas desaparecidos, nombres de estudiantes torturados. Cada nombre era una daga que atravesaba la conciencia del mundo. Estas no son estadísticas, eran seres humanos, tenían sueños, tenían familias y fueron asesinados por un régimen que el mundo dejó sobrevivir demasiado tiempo. Las cámaras captaron las lágrimas corriendo por los rostros de diplomáticos europeos. Captaron la incomodidad de representantes de países que habían hecho negocios con Maduro mientras su pueblo moría. El discurso de María Corina no fue una celebración, fue una acusación contra todos los que miraron hacia otro lado. Yo pude haber huido, pude haber tomado mi pasaporte y mis hijas y vivir cómodamente en el exilio, pero elegí quedarme, porque mi país vale cada lágrima, cada noche de insomnio, cada amenaza de muerte, y seguiré en Venezuela hasta que sea libre o hasta que me maten. No hay tercera opción. La ovación al final de su discurso duró casi 5 minutos. Gente que normalmente permanece sentada en protocolos diplomáticos se puso de pie. Algunos lloraban abiertamente, porque María Corina Machado no era una política común, era una mártir viviente, y todos lo sabían. Después de la ceremonia, varios jefes de Estado europeos se acercaron a ella en privado. Le ofrecieron asilo permanente, ciudadanía, protección para ella y su familia. Pero María Corina rechazó todas las ofertas. Mi lugar está en Venezuela, regreso mañana. El 12 de diciembre, María Corina inició su peligroso viaje de regreso. Sabía que Maduro estaba furioso por el Nobel. La propaganda chavista la había llamado traidora, terrorista, vendida al imperio durante toda la semana. Había órdenes de captura renovadas. El régimen la quería presa, costara lo que costara. Pero ella había dado su palabra de que regresaría, y una mujer como María Corina no rompe su palabra, aunque eso le cueste la vida. Llegó de regreso a Venezuela el 15 de diciembre de 2025, usando las mismas rutas clandestinas. Volvió a su vida de escondites rotativos, de noches en pisos seguros diferentes, de no poder llamar a sus hijas por teléfono, porque las líneas estaban intervenidas. El premio Nobel estaba ahora en su poder, un medallón de oro que guardaba envuelto en una tela en su mochila. Pero no le servía de escudo. Maduro no respetaba premios internacionales, solo respetaba el poder de las armas. Las siguientes semanas fueron las más oscuras de su vida. Venezuela entraba en 2026 bajo una represión brutal. Maduro había consolidado su dictadura completamente. Controlaba el ejército, la policía, los tribunales, todo. La oposición estaba fragmentada y desmoralizada. Edmundo González, el candidato que María Corina había apoyado, estaba exiliado en España. Y ella estaba sola, moviéndose como un fantasma por un país que parecía haber perdido toda esperanza. Pero entonces, en la madrugada del 3 de enero de 2026, todo cambió.
María Corina estaba durmiendo en un apartamento seguro, cuando su teléfono encriptado comenzó a vibrar con notificaciones frenéticas. Al principio pensó que era una redada, que finalmente la habían encontrado. Pero cuando abrió las noticias, lo que vio la dejó paralizada. Titulares de todos los medios del mundo gritaban lo mismo. Estados Unidos captura a Nicolás Maduro en operación militar en Caracas. No podía creerlo. Leyó la noticia 3 veces para asegurarse de que no era una alucinación producto del insomnio crónico. Pero era real. Helicópteros stealth de las Fuerzas Especiales estadounidenses habían entrado en Fuerte Tiuna, habían neutralizado a los guardaespaldas cubanos y habían extraído a Maduro y su esposa Cilia Flores en cuestión de minutos. La operación se llamó Resolución Absoluta y había sido ejecutada con precisión quirúrgica. Maduro, el hombre que se creía intocable, el heredero de Chávez, el que había robado elecciones y torturado a miles, estaba ahora esposado y rumbo a una prisión federal en Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. María Corina se cubrió la boca con las manos y por primera vez en años lloró de alegría pura. No era el final que había imaginado, pero era el final. La pesadilla había terminado. Venezuela estaba libre. Se arrodilló en el piso de ese apartamento anónimo y rezó, agradeciéndole a Dios por haberle permitido vivir para ver este día. Durante las siguientes 72 horas, Venezuela explotó en celebraciones espontáneas. La gente salió a las calles llorando, abrazándose, gritando «libertad» hasta quedar roncos. Los militares chavistas, sin su líder, comenzaron a rendirse. Los generales corruptos huyeron a Cuba o Nicaragua. El sistema que Chávez y Maduro habían construido durante 26 años colapsó en un parpadeo. Y el 6 de enero de 2026, María Corina Machado salió de las sombras. Apareció en público por primera vez en meses, en una plaza de Caracas, frente a una multitud de cientos de miles de venezolanos que coreaban su nombre. Ya no necesitaba esconderse, ya no necesitaba disfraces. El monstruo estaba enjaulado, con lágrimas corriendo por su rostro y la voz quebrada por la emoción. Pronunció las palabras que había soñado decir durante 25 años. Venezuela es libre y yo estoy regresando a casa. Prepárate, porque en la última parte vamos a ver el regreso triunfal de María Corina, el precio que pagó por la libertad y la pregunta que quedará para la historia. ¿Valió la pena sacrificar todo? Hay victorias que se celebran con champán y confeti, y hay victorias que se celebran con lágrimas y silencio. El regreso de María Corina Machado a Venezuela libre no fue un desfile triunfal con alfombras rojas y bandas militares. Fue algo mucho más profundo y doloroso. Fue el reencuentro de una mujer con el país que casi la mata, con el hogar que tuvo que abandonar 1000 veces para sobrevivir, con la tierra por la que lo sacrificó todo, y que finalmente, después de 26 años de infierno, volvía a respirar aire de libertad. El 8 de enero de 2026, María Corina camina por las calles de Caracas sin escolta, sin guardaespaldas, sin miedo. Por primera vez en más de una década puede hacerlo. La gente la reconoce y llora al verla. Madres con bebés en brazos se le acercan para tocarla, para agradecerle, para decirle que sus hijos llevan su nombre. Ancianos se arrodillan frente a ella como si fuera una santa. Y tal vez lo es. Tal vez en un país donde la esperanza fue asesinada sistemáticamente durante décadas. Quien mantuvo viva esa llama contra todo pronóstico merece ser canonizada. Pero María Corina no se siente como una heroína. Se siente cansada. Tiene 58 años y su cuerpo lleva las marcas invisibles de una guerra que duró más de la mitad de su vida. Las noches sin dormir, los años comiendo mal, el estrés crónico de saber que cada día podía ser el último. Todo eso cobró su precio. Su cabello, que alguna vez fue completamente rubio, ahora es casi blanco.
Sus manos tiemblan ligeramente cuando sostiene un micrófono, pero sus ojos, esos ojos que miraron a Chávez sin parpadear, que enfrentaron a Maduro sin arrodillarse, siguen brillando con el fuego que nunca se apagó. Venezuela está destruida. Esa es la verdad brutal que María Corina enfrenta ahora. Maduro está en una celda en Colorado, pero el país que dejó atrás es un cadáver institucional. Los hospitales no tienen equipos, las escuelas están cerradas. La industria petrolera, que alguna vez fue la envidia del mundo, produce menos petróleo que en los años 40. Las empresas de la familia Machado, esas acerías que su abuelo construyó con sus manos, son ruinas oxidadas imposibles de recuperar. El daño es tan profundo que tomará generaciones repararlo. Y María Corina sabe que ella no será quien gobierne la reconstrucción. Tiene el liderazgo moral, tiene el amor del pueblo, tiene el premio Nobel colgado en su pecho. Pero no tiene un partido político estructurado, no tiene maquinaria electoral. Y francamente, después de 25 años de guerra, no tiene la energía para gobernar un país que necesita ser reconstruido desde los cimientos. Su papel ahora es otro: ser la conciencia de Venezuela, la guardiana de la memoria, la que nunca permitirá que el país olvide lo que pasó. En una de sus primeras entrevistas después de la caída de Maduro, un periodista le pregunta: ¿valió la pena? ¿Valió la pena perder su fortuna, sus empresas, ver a sus hijas crecer desde lejos, vivir como una fugitiva durante años? María Corina se queda en silencio durante varios segundos. Sus ojos se llenan de lágrimas que no deja caer, y finalmente responde con una voz que suena a hierro forjado en dolor: si no hubiera valido la pena, Maduro estaría todavía en el poder, y Venezuela seguiría siendo una prisión. Mis hijas crecieron sin mí, pero crecieron libres. Eso es lo único que importa. Pero hay una verdad más oscura que María Corina todavía no ha procesado completamente. Su familia está rota. Sus 4 hijas, ahora mujeres adultas que pasaron años sin ver a su madre, llevan cicatrices emocionales profundas. Una de ellas le dijo en una videollamada años atrás, en un momento de rabia: elegiste a Venezuela sobre nosotras. Y aunque esas palabras cortaron más profundo que cualquier amenaza de muerte que recibió del régimen, María Corina no pudo negarlo. Era verdad. Eligió la libertad de 30 millones de venezolanos sobre la felicidad de sus 4 hijas. Fue la decisión más difícil que una madre puede tomar, y vivirá con esa culpa hasta el día de su muerte. Su matrimonio también terminó en algún punto de esos años oscuros. Los registros son escasos, porque María Corina siempre protegió su vida privada como un secreto de Estado. Pero es imposible que un matrimonio sobreviva cuando uno de los cónyuges vive en la clandestinidad perpetua, cuando cada llamada telefónica puede ser la última, cuando el riesgo de que la otra persona sea usada como rehén es constante. Así que María Corina está sola. Ha ganado la guerra, pero perdió su familia en el camino. Y luego está el tema de las empresas. Sibenza, Sidetur, Electricidad de Caracas, todos los imperios industriales que la familia Machado construyó durante un siglo, fueron destruidos sistemáticamente por el chavismo. Chávez las expropió, Maduro las saqueó. Y ahora, con el régimen caído, esas empresas son esqueletos de metal oxidado, ocupados por trabajadores fantasma que no han cobrado salarios en años. María Corina podría, en teoría, reclamarlas legalmente. Podría pedir compensación por los miles de millones de dólares que el Estado venezolano le robó a su familia, pero ha anunciado públicamente que no lo hará. No peleé durante 25 años para recuperar mi fortuna. Peleé para recuperar la libertad de Venezuela. Esas empresas pueden quedarse con el Estado o ser privatizadas de nuevo, no me importa. Yo ya no soy empresaria, soy simplemente una venezolana más. Es una declaración noble que muchos no creen. Los cínicos dicen que es estrategia política,
que está construyendo su imagen de mártir desinteresada. Pero quienes la conocen de cerca, quienes vieron cómo vivió durante esos años en la clandestinidad comiendo de latas y durmiendo en colchones en el piso, saben que es genuina. María Corina Machado dejó de ser la heredera industrial hace mucho tiempo. Se convirtió en otra cosa, en un símbolo viviente de resistencia. El contraste con el destino de Maduro es brutal y poético. Mientras María Corina camina libre por Caracas, saludando a la gente, visitando las ruinas de su país para comenzar a sanar, Nicolás Maduro está encerrado en ADX Florence, la prisión Supermax en Colorado, en una celda de hormigón de 2,3 metros. Pasa 23 horas al día en aislamiento total. Su única ventana es una ranura de 10 centímetros que apunta al cielo para que no pueda ver el horizonte. No puede hablar con nadie, no puede tocar a nadie. No hay lujos, no hay filetes bañados en oro, no hay whisky escocés de 18 años. Solo hay silencio, hormigón y la locura lenta que el aislamiento produce en la mente humana. Es el castigo perfecto para un hombre que construyó su poder sobre el control absoluto de otros. Ahora él es el controlado, el que no tiene poder sobre nada, ni siquiera sobre cuándo se encienden las luces de su celda. Y mientras él cuenta los días en su tumba de hormigón en las montañas rocosas, María Corina está en Venezuela plantando los árboles, bajo cuya sombra ella nunca se sentará, pero bajo la cual sus nietos tal vez puedan descansar en un país libre. El legado de María Corina Machado todavía está siendo escrito. Los historiadores debatirán durante décadas si sus decisiones fueron las correctas, si el precio que pagó fue demasiado alto, si sus tácticas fueron efectivas o solo prolongaron el sufrimiento. Pero hay algo que nadie podrá discutir nunca. Ella no se rindió. Cuando miles de venezolanos ricos huyeron a Miami y construyeron vidas cómodas en el exilio, mientras criticaban el régimen desde la seguridad de sus condominios con vista al mar, ella se quedó. Cuando los políticos de oposición tradicionales se vendieron o se cansaron o simplemente desaparecieron, ella siguió peleando. Cuando el mundo la abandonó y los gobiernos democráticos decidieron que era más rentable negociar con Maduro que apoyar la resistencia, ella siguió gritando la verdad aunque nadie la escuchara. Y al final, increíblemente, contra todas las probabilidades, ganó. No de la manera que esperaba, no con una victoria electoral limpia, sino con la caída violenta del tirano a manos de una potencia extranjera. Pero ganó. Y Venezuela es libre. Hay una pregunta que perseguirá a María Corina hasta su último día. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por la libertad? Ella pagó con su fortuna, con su familia, con su juventud, con su salud mental, con años de su vida que nunca recuperará. Y si le preguntaras hoy, parada en una plaza de Caracas, viendo a niños venezolanos jugar sin miedo, probablemente te diría que lo volvería a hacer. Porque algunas batallas no se pelean por lo que ganas, sino por lo que no puedes soportar perder. Y María Corina Machado no podía soportar perder la dignidad de su país. Esta es su historia, la historia de la heredera industrial que se convirtió en leona política, la historia de la mujer que enfrentó a 2 dictadores y sobrevivió a ambos, la historia de la madre que eligió la libertad de millones sobre la felicidad de sus 4 hijas, la historia de la Nobel de la Paz que ganó su premio viviendo en la guerra. Y ahora, mientras el sol se pone sobre Caracas libre por primera vez en 26 años, María Corina Machado puede finalmente descansar. No con la satisfacción del trabajo terminado, porque Venezuela todavía tiene décadas de reconstrucción por delante, sino con la paz de quien cumplió su promesa. Ella dijo que pelearía hasta que Venezuela fuera libre o hasta que la mataran. Venezuela es libre, y ella sigue viva para contarlo.